Hola a todos. En esta oportunidad y a través de este video les vamos a hablar sobre el tema que nos corresponde en clase y que se denomina fenómenos gravitacionales. De igual manera, a lo largo del video les comentaremos sobre las principales características de estos procesos y su impacto en la vida cotidiana de los habitantes de aquellas zonas de la Tierra que son aptas para que se generen dichos procesos. En primer lugar, nuestro grupo está conformado por Kevin Raúl Gómez, Gerson Romario Tunjano y quien les habla, Angie Ciabato. Para dar inicio a nuestra exposición, comenzaremos con definir qué son los fenómenos gravitacionales. Los fenómenos gravitacionales se definen como el movimiento descendente de rocas, regolito y suelo en zonas donde existe una pendiente considerable. Estos fenómenos actúan bajo la influencia directa de la gravedad y son importantes principalmente porque se pueden provocar en cualquier lugar y en cualquier momento sin ningún tipo de predicción. La clasificación de los fenómenos gravitacionales se da por, primero, tipo de material implicado. Este movimiento depende principalmente de si la masa que descendió era en un principio un material no consolidado. Segundo, tipo de movimiento. Este movimiento se da luego de caracterizar el material implicado, ya que es de igual importancia determinar la forma en que se mueve y lo que puede llegar a producir este movimiento más adelante. Entre los tipos de movimientos más comunes se ubican los deslizamientos, desprendimientos o flujos de material. Tercero, por velocidad de movimiento. Este movimiento se da se puede, ya que estos movimientos se pueden presentar de manera rápida o de manera lenta. Los movimientos de masa rápida son mejor conocidas como avalancha de rocas, con velocidades pendiente abajo que pueden llegar a superar los 100 km por hora. Es decir, se producen velocidades elevadas cuando el aire se encuentra atrapado y comprimido debajo de la masa de derrubio, que se precipita permitiendo que se mueva como una lámina flexible y elástica a través de la superficie. Causas y desencadenantes de los fenómenos gravitacionales. En primer lugar, tenemos la saturación en agua del material. En algunas situaciones, los procesos gravitacionales se desencadenan cuando las fuertes lluvias o los periodos de fusión de la nieve saturan los materiales de la superficie. Esto causa que los poros del sedimento se llenen de agua y destruye la cohesión entre las partículas. Por lo tanto, los sedimentos pierden resistencia interna y son puestos fácilmente en movimientos por la fuerza de la gravedad. Las causas y desencadenantes por medio de la vibración de la Tierra. Los terremotos y sus réplicas son un buen ejemplo de estos, ya que son capaces de mover grandes volúmenes de roca y suelo no consolidado, dando como ejemplo movimientos de la era importantes. Otras vibraciones son las producidas por actividades humanas, como lo son las explosiones de minería, aunque estas no producen movimientos tan grandes como lo son las de los terremotos. Otra de las causas es el exceso de inclinación de las pendientes. En la naturaleza muchas veces se presentan exceso de pendientes. Estas pendientes se pueden producir por corrientes fluviales que socavan las pares de un valle o por olas que golpean contra la base de un acantilado. Además, las actividades del ser humano a menudo crean pendientes sobreempinadas e inestables donde actúa la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, estas características generan que se empiece a formar un tipo de proceso gravitacional en dicha zona donde se presentan estas acciones y donde están presentes dichas pendientes. Las causas y desencadenantes de los fenómenos gravitacionales por medio de la pérdida de cobertura vegetal. La vegetación protege al suelo contra la erosión y contribuye a la estabilidad de las pendientes, porque sus sistemas radiculares unen al suelo y el regolito. Además, disminuyen el riesgo de los efectos erosivos producidos por el impacto del aire y el agua. Pero cuando la capa vegetal es retirada, se potencian los procesos gravitacionales, en especial si las pendientes son muy inclinadas y el agua es abundante. Para concluir las causas de los fenómenos gravitacionales, tenemos los deslizamientos sin desencadenantes. Estos son aquellos fenómenos gravitacionales rápidos que son causados por los procesos de meteorización, es decir, por el desgaste de la roca en la pendiente, la infiltración de agua y otros procesos físicos que alteran y dan lugar a este fenómeno. Tipos de procesos gravitacionales. Desplome. Se entiende por desplome al deslizamiento hacia abajo de una cantidad de material no consolidado que se mueve como una unidad a lo largo de una superficie curva. Los desplomes se producen generalmente debido a que la ladera tiene una pendiente excesiva. El material situado
en la porción superior de la pendiente se mantiene en su lugar por el material situado en la base de la misma. Conforme se elimina este material de anclaje de la base, el material situado encima se vuelve inestable y reacciona al empuje de la gravedad. El desplome también se puede dar cuando una pendiente se encuentra sobrecargada, causando tensión interna sobre el material que está debajo. Este tipo de desplome se produce a menudo en los lugares donde la superficie es rica en arcilla. Como se puede observar, tenemos un ejemplo del primer tipo de proceso gravitacional denominado desplome. Un terremoto desencadenó un impresionante deslizamiento de rocas en el cañón del río Madison de Montana el 17 de agosto de 1959. Alrededor de 27 millones de metros cúbicos de derrubios aproximadamente descendieron por la pared del cañón y formaron un dique que creó el lago Earthquake. El tipo de proceso deslizamiento de rocas se da cuando el movimiento implica la caída libre de fragmentos sueltos de cualquier tamaño y es común en pendientes muy empinadas donde el material suelto no puede mantenerse pegado a la superficie. Además de esto, los deslizamientos se producen cuando el material unido se mueve a lo largo de una superficie de debilidad, que puede ser, por ejemplo, una diaclasa o una falla. En todos los casos, los deslizamientos o movimientos de masa no son iguales y con el fin de mitigarlos o tal vez evitarlos, es indispensable saber las causas y las formas de cómo se originan. Aquí, como se puede observar, tenemos una fotografía y un ejemplo del segundo tipo de proceso gravitacional. Esta fotografía tomada por los bomberos de Cundinamarca evidencia el deslizamiento de rocas en la vía de la Mesa Bogotá hace aproximadamente 3 años. El tercer tipo de proceso gravitacional se denomina flujo de derrubios. El flujo de derrubios o movimientos de laderas son una masa de sedimento poco seleccionado, en agitación y saturado de agua que progresa rápidamente pendiente abajo a consecuencia de la gravedad e intermedio entre los deslizamientos y las avenidas fluviales. Los flujos de derrubios son fundamentalmente característicos de las regiones montañosas semiáridas y también son bastante comunes en las pendientes de algunos volcanes. El siguiente tipo de fenómeno gravitacional se denomina flujos de tierra. Hay que tener en cuenta que los flujos de tierra son lo inverso a los flujos de derrubio mencionado anteriormente. Los flujos de tierra se forman generalmente en las laderas de las colinas presentes en las áreas húmedas durante épocas de abundante precipitación o de deshielo. Cuando el agua satura el suelo y el regolito de la ladera de una colina, este material puede pegarse dejando una cicatriz en la pendiente. Los materiales más comúnmente implicados son ricos en arcillas y limos y solo contienen pequeñas proporciones de arena y grava. En quinto lugar se encuentran los movimientos lentos, los cuales se encuentran divididos entre dos. El primero de ellos es la reptación. La reptación es un proceso gravitacional que implica movimientos superficiales, extremadamente ralentizados y prácticamente imperceptibles, salvo después de largos periodos de medida. Estos movimientos suelen ocurrir en unos materiales ricos en arcillas que, con cierta periodicidad, se embeben de agua. Estos procesos son tan lentos que no pueden observarse su génesis completa, de manera de que solo se constatan sus efectos. No generan una forma del modelado característico, aunque implican normalmente a toda una ladera. Otro factor de los movimientos lentos es la solifluxión. La solifluxión o el flujo de suelo consiste en un desplazamiento que afecta a una masa desplazada sobre un basamento estable. Cuando el suelo está saturado de agua, la masa empapada fluye pendiente abajo a una velocidad de unos pocos milímetros o unos pocos centímetros diarios o anuales. La solifluxión es un tipo de proceso gravitacional común en los lugares en los que el agua no puede fugarse de la capa superficial saturada a través de la infiltración a niveles más profundos. Una capa dura de arcilla densa en el suelo o una capa de lecho de rocas impermeable pueden contribuir a la solifluxión en la zona donde éstas se encuentren presentes. La solifluxión afecta únicamente a los materiales arcillosos susceptibles a transformarse en el fango por el aumento de su contenido en agua líquida, lo que provoca un cambio de densidad, del peso y del volumen, que favorece el desplazamiento a lo largo de la pendiente.
El permafrost es un tipo de solifluxión. Es un suelo permanentemente congelado. Se produce donde los veranos son demasiado fríos como para que se funda algo más que una capa superficial del terreno. El terreno más profundo permanece congelado durante todo el año. En términos estrictos, el permafrost se define solo en función de la temperatura, es decir, en un suelo con temperaturas que han permanecido bajo 0 grados centígrados continuamente durante 2 años o más. El grado en que se presenta el hielo en el terreno afecta de manera intensa al comportamiento del material superficial cuando se trata de construir carreteras, edificios y otros proyectos en áreas situadas por encima del permafrost. Es muy importante conocer cuánto hielo hay y en dónde está localizado. El último tipo de proceso gravitacional se denomina deslizamiento submarino. Este deslizamiento es un deslizamiento relativamente rápido y esporádico de material compuesto de sedimento y desechos orgánicos que se han acumulado de manera lenta, formando una masa inestable o de estabilidad marginal. Las principales características de los deslizamientos submarinos son que se producen en forma de desplomes y avalanchas de derrubios, que ocurren en los flancos de los volcanes submarinos y en las islas volcánicas, y que están relacionados con el movimiento del magma de un volcán submarino activo. Las características de los fenómenos gravitacionales. Los fenómenos gravitacionales, junto a las corrientes de agua de escorrentía, hacen parte del proceso de formación de las formas del paisaje, entre ellos los valles fluviales, los más comunes y llamativos de la Tierra. En la formación de las formas del paisaje, los procesos gravitacionales son el paso siguiente luego de la meteorización, ya que ésta en sí no es capaz de realizar por sí sola esta labor. Cuando la meteorización debilita la roca, los fenómenos gravitacionales son los encargados de trasladar los sedimentos hasta una cinta transportadora que los dirige hacia el mar. Las formas de paisaje son el valle en forma de V, el cual es típico ya que erosiona por medio del flujo de agua. La erosión es más pronunciada cuando el flujo es de agua pesada y el agua acarrea partículas suspendidas, es decir, carga sedimentaria. El siguiente es el valle en forma de U, característico de la erosión glacial. El paso de masas gigantes de un glaciar marcan el paisaje con huellas imponentes. Su poder abrasivo desgarra las paredes de bloques de la roca. Y se encuentra el valle en U y V, o sea, el mixto, el cual es excavado por un glaciar y luego por un río. A continuación, daremos algunos ejemplos de fenómenos gravitacionales ocurridos a lo largo de la historia colombiana y un caso especial de Perú. Los fenómenos gravitacionales ocurridos durante la historia se han presentado en lugares en donde las placas tectónicas convergen. Algunos ejemplos de estos en Colombia son la tragedia de Armero, ocurrida en 1985, la tragedia de Gramalote en el año 2010, la tragedia de Salgar en el año 2015 y la más reciente, la tragedia de Mocoa en el año 2017. Otro caso que analizaremos será el caso en Yugay y Ranjirac, en Perú, ocurrido en 1970. Para describir nuestra primera tragedia, tendremos que hablar del término lajar. Los lajares son flujos de derrumbos principalmente compuestos por mezclas de detritos rocosos y materiales volcánicos, movilizados por agua que fluyen rápidamente y se originan en las pendientes de los volcanes. Sus propiedades físicas están controladas por el tamaño de los detritos y el contenido de agua. Los lajares pueden tener lugar tanto durante una erupción como durante el periodo de reposo de un volcán. Estos flujos generalmente siguen los cauces de corrientes existentes. A grandes volúmenes de hielo y nieve se funden por el calor que asciende a la superficie desde el interior del volcán o por los gases calientes y los restos casi fundidos emitidos durante una erupción violenta. La tragedia de Armero. El día 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado Ruiz arrasó al municipio de Armero, Tolima, por tercera vez. Los anteriores casos se registraron en 1995 y en 1945. A raíz de la erupción del Nevado en 1985, ahora se tiene el principio del río Guairí y del lago Nilla. Según el geólogo Eduardo Parra Palacio, el volcán ha tenido 25 erupciones a lo largo de 25.000 años, y además de ellos, tales erupciones afectaron los mismos lugares que el de la tragedia, por lo cual es posible afirmar que era una tragedia ya predicha en términos de que se conocía que allí
era una zona de alto riesgo. El volcán Ruiz fue previsto tener una erupción meses antes de la tragedia. A lo largo de los meses, diversas entidades y científicos visualizaron el lugar con el fin de dar informe y así prever que existiesen consecuencias para las poblaciones cercanas al volcán, como Armero, Honda y entre otras ciudades. Leyes tomadas por las entidades o las recomendaciones dadas por los científicos para evitar consecuencias ciudadanos de Armero, estas fueron pocas y nulas para evitar las 25.000 muertes debido a que el gobierno no se encargó de informar debidamente a la población. Este mapa es una visualización de la amenaza del volcán Nevado Ruiz con el fin de analizar los posibles riesgos. Este se realizó en base de registros de los depósitos de los últimos 10.000 años ubicados en el volcán Nevado Ruiz, que permiten conocer los fenómenos volcánicos y su posible ocurrencia. El área de color rojo representa la caída de piroclastos, corrientes de densidad piroclástica, flujos de lava, lahares, avalanchas y escombros. A su vez, el área rosada con líneas transversales tenues corresponde a áreas con acumulaciones de caídas de ceniza y lapití, que representa un área con acumulación mayores a 10 centímetros de espesor, lo que podría generar una carga sobreimpuesta en un radio aproximado de 25 kilómetros, dentro de la cual se podría afectar las zonas rurales de los municipios de Villa María, Herveo, Casablanca, Villahermosa, Murillo y Santa Rosa de Cabal. Acorde a la tendencia de los vientos imprevistos de la zona, la caída de fragmentos de roca de tamaño métrico expulsados con una trayectoria balística pueden afectar un radio de una aproximación de 4 kilómetros alrededor del cráter. La zona amarilla representa la zona de amenaza media. Corresponde al área que se veía potencialmente afectada por las caídas de cenizas acumuladas entre 1 y 10 centímetros de espesor. Esta zona tiene un radio aproximado de 54 kilómetros, de lo cual se pueden ver afectados los municipios Dos Quebradas, Marsella, Santa Rosa de Cabal, Chinchiná, Balencasar, Palestina, Risaralda, Villa María, Manizales, Neira, Marulanda, Caldas, Herveo, Casablanca, Villahermosa, Murillo, Santa Isabel y otros del departamento del Tolima. A su vez, la zona de amenaza baja, con un color más tenue, corresponde al área que se veía potencialmente afectada por la caída de ceniza y lapití, con acumulación de 0.5 milímetros de espesor, acorde a la tendencia de los vientos imperantes de la zona, con un radio aproximado de 88 kilómetros, donde podrían ser afectados los municipios tanto en la parte urbana y rural de los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca, entre otros. Este mapa es un acercamiento del anterior, el cual nos muestra el punto de emisión, el cual es llamado cráter Arenas, y es el punto en el cual se emiten gases, flujos de lava, corrientes de densidad piroclástica, proyectiles balísticos y lahares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el caso que se presenten escenarios eruptivos fuera de las zonas descritas, el mapa tendrá que ser actualizado. Esta imagen muestra el recorrido de lahar sobre el municipio de Armero. Allí se puede notar que por la altimetría del terreno se dividió en dos, y esto provocó que el municipio se destruyera una parte y la otra quedara inundada. Estas imágenes muestran el desastre de Armero. La imagen superior a la izquierda nos muestra el antes y el después de la catástrofe, y la imagen superior de abajo y la de la derecha muestran las zonas que fueron inundadas y que fueron destruidas por el lahar. Ahora, para hablar de la siguiente tragedia, vamos a definir qué es un aluvión. Los aluviones son un conjunto de sedimentos depositados por una corriente de agua en un terreno. Estos son capaces de viajar varios kilómetros pendiente abajo desde su origen, aumentando de tamaño y transportando consigo rocas, hojas, ramas, árboles y otros elementos que se encuentren por el camino. Los aluviones se originan principalmente por precipitaciones intensas en pendientes muy altas o en quebradas. A su vez, los aluviones hacen parte de un proceso denominado selección. Este se encarga del transporte y la separación por tamaños de distintos tipos de granos. Uno de los grandes problemas que presentan los aluviones es que no se pueden predecir, se desatan sin aviso. Por lo tanto, es importante tomar ciertas precauciones en caso de que un aluvión se presente.
Otra tragedia es la del municipio de Salgar. Este está ubicado al sudoeste del departamento de Antioquia. Es importante resaltar que en el departamento de Antioquia predominan las zonas húmedas y muy húmedas. El relieve de la cordillera occidental y central de los Andes influye en sus características, en el relieve, en su riqueza hídrica y en el tipo de suelo. Además de esto, también es necesario observar y analizar las características hídricas que tiene este municipio. Salgar pertenece a la cuenca del río Cauca y a la subcuenca del río San Juan. El río San Juan recibe las aguas municipales por intermedio del río Barroso, parte de su joya hidrográfica. Analizando también, se puede observar que Salgar se encuentra ubicado en una zona elevada y de alto peligro para la estabilidad del asentamiento humano y en general para obras de infraestructura de importancia, según el perfil del sudoeste del departamento brindado por el gobierno de Antioquia. La consecuencia principal se da por la pérdida de vidas en esta zona del país. Murieron 78 habitantes de Salgar y más de 40 resultaron heridos. Otras 542 personas quedaron damnificadas y se encuentran en albergues. Aún así, el riesgo de desastre en el territorio existe desde hace mucho tiempo. Se tiene memoria de áreas afectadas por problemas de riesgo hidrológico y de riesgo geológico. Se recuerdan inundaciones y desbordos periódicos cercanos a la quebrada La Cosme y el río Barroso, entre otros. Además, Salgar sufría de constantes lluvias. Se tiene registro que lluvias torrenciales que provocaron anteriormente deslizamientos en el lado norte de la zona urbana fueron afectados. Además de ello, de acuerdo al plan de desarrollo del municipio, Salgar hace parte de un área susceptibilidad, es decir, que si se usa el suelo como base de construcción, esto daría como consecuencia que aquel suelo se erosione y por lo tanto se desgarre, dando así como resultado dichos deslizamientos. La principal causa de esta tragedia, según explicó en ese momento el director del IDEAM, Omar Franco, fueron las fuertes lluvias presentes en todo el país. Según él, para el mes de mayo se estimaban para esa zona más o menos 240 milímetros de precipitación. A la fecha ha caído el 80% de la misma. Además señaló que esta cantidad de lluvias se registraron apenas en 3 o 4 días. Este mapa nos muestra dos tipos de amenaza para el municipio del Salgar y sus alrededores. La primera es la amenaza por inundaciones, referenciado con color rojo la amenaza alta, con color verde la amenaza media y con color azul con líneas verticales la amenaza baja. A su vez también nos muestra la amenaza por movimientos de masa, con color morado la amenaza alta, con color azul con líneas horizontales la amenaza media y con color amarillo la amenaza baja. Esta es una imagen satelital que nos muestra el área afectada por aluvión de barro a las áreas de Salgar en el departamento de Antioquia, Colombia. Estas son imágenes que nos muestran la magnitud de la tragedia. Se puede notar cómo la viscosidad del agua atrae árboles y destruye los hogares del municipio de Salgar. En la tragedia de Gramalote, a finales del año 2010, el municipio del norte de Santander fue destruido en aproximadamente un 90% de su infraestructura debido al movimiento en la masa que se prolongó durante una semana. Durante el mes en el cual se produjo el deslizamiento y anterior al desastre, Gramalote y sus alrededores se encontraban en una fuerte temporada de lluvias, lo cual ocasionó que la microcuenca del río Peralonso se deslice hacia el municipio. Las causas principales de esto fueron fuertes lluvias en la microcuenca del río Peralonso, pequeños sismos en la zona y la geomorfología del municipio. En el deslizamiento no hay víctimas, sin embargo, sí hay más de 300 damnificados gracias al deslizamiento. El SGC realizó mapas geológicos y geomorfológicos con el fin de conocer la situación de la zona con gran detalle. En este mapa se puede ver las áreas del mapa de color rojo, las cuales son de alto riesgo de deslizamiento, las de verde de riesgo medio y las de amarillo de riesgo bajo. A su vez también se referencia con color azul las quebradas que pasan por la cabecera del municipio de Gramalote. Estas son imágenes póstumas al desastre. Como ya se dijo, no hubieron víctimas mortales, pero en estas imágenes se puede ver cómo quedó destrozado el municipio de Gramalote. La avalancha de Mocoa. Esta tragedia comenzó la noche del 31 de marzo hasta el 1 de abril, cuando fuertes lluvias aumentaron el caudal de los afluentes de los ríos Songayaco y Mulatos,
y provocaron desbordamiento de los mismos. Esto se conoce geológicamente como avenidas torrenciales. La causa principal de este fenómeno fue las fuertes lluvias y la presencia de considerable cantidad de sedimentos en el río, que ocasionaron el desbordamiento de los mismos y con ello las avenidas torrenciales. Este fenómeno sucede cuando un río llega a donde hay un cambio de pendiente, como en el valle en el que se encuentra Mocoa. En este punto, el caudal se sale de su cauce y ahí es donde se forman las avenidas torrenciales, acompañadas de lodo que aumenta la viscosidad del agua, arrastrando rocas de gran tamaño, árboles, entre otros, que con su energía golpean cualquier obstáculo que se interponga a su paso, en este caso Mocoa. Consecuencias. Después del desbordamiento de los dos ríos en la cabecera municipal de Mocoa, la cual contaba con 40 barrios y una población de 37.575 habitantes, pero la tragedia dejó casi 300 personas fallecidas y a 2.700 en albergues temporales de los 17 barrios que fueron destruidos con el paso de la avalancha. Este mapa de amenazas nos muestra la precipitación en milímetros que cae sobre el municipio de Mocoa y sus alrededores. De esta forma, se puede prever la cantidad de agua que cae sobre los afluentes y así prevenir los posibles desbordamientos de los mismos. En el caso de Mocoa, no todo el pueblo fue destruido, solo una parte. Esa parte está referenciada en estas imágenes, en la cual se puede ver la magnitud del desastre y los daños ocasionados en las viviendas y en el municipio. El 31 de mayo de 1970, una avalancha gigantesca de rocas enterró a más de 20.000 personas en Yungay y Gran Rairca, en Perú. Este desastre empezó y finalizó en cuestión de minutos. La avalancha se inició a unos 14 kilómetros de Yungay, cerca de la cima de 6.700 metros del Nevado de Huascarán, el pico más elevado de los Andes peruanos. Esto se desencadenó por el movimiento de tierra de un fuerte terremoto a poca distancia de la costa. Se produjo el desprendimiento de una enorme masa de roca y hielo de la escarpada cara norte de la montaña. Después de precipitarse casi 1 kilómetro, el material quedó pulverizado tras el impacto e inmediatamente empezó a descender impetuosamente por la ladera montañosa, convertido en un flujo debido al aire atrapado y al hielo fundido. Para concluir, en primer lugar, se logró indagar y consultar la información necesaria para la realización de este informe, tomando como referencia principal el capítulo 15 del libro Ciencias de la Tierra, una introducción a la geología física. Además, se analizó qué es un fenómeno gravitacional, cuál es su clasificación, tipos de fenómenos y cómo estos actúan frente a unas condiciones adecuadas que permiten su desarrollo. Igualmente se estudiaron los conceptos relacionados con los fenómenos gravitacionales, sus causas, características y las consecuencias que pueden abarcar dichos procesos en un momento determinado. Además de esto, se estudió y analizó a más profundidad, de acuerdo al concepto de fenómenos gravitacionales, las tragedias provocadas en Colombia y una de Perú, por el desarrollo de sus conceptos. Para terminar, se puede concluir que el informe general permite obtener unas bases y unos conceptos claves sobre los fenómenos gravitacionales y las acciones que estos pueden ejecutar en un momento, lugar u hora determinada, ya que con esto es posible tener más claridad sobre las consecuencias que pueden generar en la vida cotidiana de los habitantes en cualquier zona de la Tierra, apta para estos procesos